Mientras tanto vamos empezando y si se unen nuevos compañeros, bueno, que se integren después. Tengo entendido que estuvieran trabajando la unidad número 5 ya, Sistema de Amortización Francés, y que con la profesora Gabriela resolvieron del práctico número 5 el ejercicio 1 y 2. ¿Esto es así? ¿Puede ser? ¿Alguien me lo confirma? Sí, profe, solo el 1 y el 2 hicimos. Solo el 1 y el 2, bueno, perfecto. Estuve mirando el práctico, también vamos a resolver dos ejercicios. Estuve mirando el ejercicio 4 y el ejercicio 5 en particular. El parcial lo tienen mañana, ¿no? Bueno, entonces resolvemos el 4 y el 5 como para tener otros ejercicios más para, para practicar. Y bueno, si es que nos alcanza el tiempo y hay alguna duda respecto del parcial, podemos abrir un espacio de diálogo que es cortito, tipo clase de consulta, no tan extenso, sobre algunas preguntas en particular que tengan, ya sea de este tema o de un tema anterior. Bueno, voy a empezar a proyectar, como siempre, desde una plantilla de Word. Vamos a ir resolviendo todos juntos, calculando todos juntos. Y después de ese documento yo lo transformo a PDF y lo subo al aula virtual para que lo tengan a disposición. Bueno, como les había comentado, vamos a resolver lo que es el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Estos ejercicios en lo particular no son tan extensos, ya que no tenemos que realizar los cuadros de amortización con toda la información completa. Ahí es cuando uno eh, pierde un poquito de tiempo, pero en realidad cuando uno le agarra la mano es bastante mecánico, va bastante rápido. Pero en este caso siempre, dependiendo de la información que nos dé, vamos a tener que elegir alguna fórmula u otra a nuestra conveniencia. Como siempre suelo decir, es elegir la fórmula óptima de tal manera que ocupemos los datos que nos da el problema y no, en lo posible, evitar utilizar un dato que lo hayamos calculado nosotros. Por la razón de que si nos calculamos, cuando calculamos ese valor y nos equivocamos, no estaríamos arrastrando el error. Entonces, siempre, en lo posible, elegir las fórmulas acorde a los datos que me brinda el problema y no a los datos que lo calculo yo. ¿Sí? Entonces, en este caso, como siempre lo hacemos, primero que nada hacemos una identificación de los datos. Para eso vamos a leer nuestro problemita. Me plantea el ejercicio 4. Dice, he decidido solicitar un préstamo de 1.000.000 de pesos en una institución bancaria que me lo acuerda con las siguientes condiciones. Señora, usted va a amortizar la deuda en 5 cuotas semestrales iguales, pagándolas al 10% semestral sobre saldos. Por lo tanto, necesito saber cuál será el valor de cada una de las cuotas, el fondo amortizante y el total de intereses abonados al realizar el último pago. Bueno, como siempre, hacemos una, una recopilación de los datos que nos está dando el ejercicio. En este caso, tenemos el valor del préstamo, en primer lugar. Me está diciendo que solicitó un préstamo de 1.000.000 de pesos, así que eso, la simbología, sería la misma simbología que utilizamos en la renta inmediata. Recordemos que un préstamo es una renta inmediata. Por eso adoptamos la misma simbología. Entonces, pondríamos B sub n igual a 1.000.000 de pesos. La otra información que me estaría dando sería
¿En cuántas cuotas se va a pagar? Por acá me está diciendo que va a tener que amortizar la deuda en 5 cuotas semestrales, o sea que ahí tendríamos la duración de este préstamo. Sería n igual a 5 semestres. Por otra parte, también me está dando la tasa de interés, que sería del 10% semestral. Lo expresamos en tanto por uno, o sea, 0,10 semestral, y ahí tendríamos nuestra tasa. Al menos en amortización nos podemos quedar tranquilos de que siempre va a coincidir el periodo de tiempo con la tasa de interés. Siempre en estos tipos de ejercicios ya les vamos a dar unificado esta cuestión, porque si no, bueno, el ejercicio se complejiza mucho para resolver. Entonces, es el único tema que se suele dar con las tasas unificadas. Entonces, estas serían nuestras 3 informaciones: el valor del préstamo, 1.000.000 de pesos, en cuánto tiempo se cancelaría, en 5 semestres, y la tasa pactada, 10% semestral. En primer lugar, me está pidiendo que calcule el valor de cada una de las cuotas. Recordemos, en amortización francés, todas las cuotas van a tener el mismo valor. Así que la fórmula a utilizar, ¿cuál sería? Cuota, la fórmula de la cuota, profe, Sí, sí. de renta inmediata. Bien, ¿cómo sería esa fórmula? P sub n B sub n por por I I por paréntesis 1 más I elevado a la n 1 más I elevado a la n menos 1. dividido 1 Ah, más I elevado a la n menos 1. en el numerador estoy diciendo. Será B sub n por I por 1 más I elevado a la n. Ahí, hasta ahí nomás. Dividido Bien. 1 más I elevado a la n Menos 1. menos 1. Bueno, entonces acá no era necesario el doble paréntesis, pero así nomás. B sub n por I por 1 más I elevado a la n, todo eso dividido 1 más I elevado a la n menos 1. Entonces, reemplazamos los datos que tenemos, sería la cuota será igual al valor del préstamo. Vamos a poner 100 puntos como para no confundirnos de que eso no sea un producto. 1.000.000 por nuestra tasa de interés, 0,10 por 1 más 0,10 elevado a la 5, dividido nuevamente lo mismo, 1 más 0,10 elevado a la 5 menos 1. Bien, como siempre, esto hay que tener cuidado, la carga en la calculadora, todos aquellos pasos que los podamos ir simplificando, como por ejemplo las sumas, 1 más 0,10, en la calculadora ya lo podríamos cargar como 1,10, ¿sí? Entonces ya evitamos estar agregando expresiones en la calculadora. Recordemos que la calculadora tiene una cierta cantidad de datos a cargar, no podemos cargar muchos valores.
Bueno, ahí vi por el chat que ya me pasaron la respuesta, 263.797,48. ¿A alguien más le dio ese valor? A mí me dio igual también. No, perfecto, ya tenemos 2 personas con el mismo resultado. A mí también. Por el chat, 4, bien, perfecto. 263.797,48 entonces sería el valor de la cuota. Recordemos que como es una cuota semestral, por eso es un valor bastante grande. Y además lo cancela en pocas cuotas. Tiene un préstamo bastante elevado que lo va a cancelar en pocas cuotas, así que es de esperarse que nos dé un resultado bastante grandecito de cuota, ¿sí? Así que estaría bien el resultado. Al menos tiene lógica. No tendría lógica si nos da, por ejemplo, 10.000 pesos. Respondemos a la pregunta entonces, el valor de la cuota es de 263.797,48 centavos. Bien, eso sería entonces nuestro ítem A. El ítem B me estaría pidiendo el fondo amortizante. ¿Cómo podría calcular el fondo amortizante? Vamos a usar la fórmula de fondo amortizante en función de la deuda, profe. Bien, podemos utilizar la fórmula que dice la compañera, el fondo amortizante en función de la deuda. Esto por una cuestión, como yo le había dicho, en lo posible, tratar de ocupar la fórmula en la cual usemos los datos que nos da el problema. Entonces, el fondo amortizante en función de la deuda, estaríamos ocupando las informaciones que me da el problema. Esto por una razón de que si nos equivocamos en la cuota, no arrastramos el error, ¿sí? Por eso siempre hago esta aclaración. Si bien, si recurrimos a la cuota, vamos a encontrar mucho más rápido, pero si por alguna razón nos equivocamos, ya estaríamos teniendo 2 ítems mal en vez de tener uno solo. Profe, ¿qué representa el fondo amortizante? O sea, ¿a qué se refiere? El fondo amortizante viene a ser lo que se amortiza únicamente en la primer cuota, ¿sí? Es la única amortización de todo el préstamo que tiene el nombre propio, digamos, fondo amortizante, y su simbología propia, eh, como T sub 1, y es lo que se... Recordemos que la cuota está compuesta por lo que se amortiza en ese periodo y el interés que nos cobra el banco en ese periodo, ¿sí? Entonces sería lo que amortizamos más los intereses que nos cobran, son los dos compuestos que tiene la cuota. El fondo amortizante viene a ser lo amortizado en la primera cuota, ¿sí? Ah, ok. Y utilizamos, justamente utilizamos la amortización de la primera cuota porque es un valor que lo podemos considerar en otras fórmulas que nos va a permitir calcular otras cuestiones. Por eso es tan importante el fondo amortizante. Bien, entonces sería fondo amortizante en función de la deuda, T sub 1 De N por I ahí voy, P por la tasa, ¿sí? dividido 1 más I elevado a la N menos 1. Bien. Que sería entonces la expresión del fondo amortizante en función de la deuda. Reemplazamos los valores que tenemos. Me va a quedar 1.000.000
por la tasa que es 0,10 dividido 1 más 0,10 elevado a la 5 menos 1. Se da 163.797,48. 163.797,48. Sí. 197,48. Bien, tenemos dos personas entonces con el mismo resultado. Vamos a anotar por acá lo que representa el fondo amortizante. El fondo amortizante representa lo amortizado únicamente en el pago de la cuota número 1. Dicho valor es de 163.797,48. Bien, esto sería entonces utilizando una fórmula que tenemos disponible en la tabla de fórmulas. ¿De qué otra manera podrían haber calculado el fondo amortizante? En función de la cuota. En función de la cuota, sí, no tenemos, sí, tenemos la fórmula correspondiente. Sí. Otra forma entonces, calcular el fondo amortizante en función de la cuota. Entonces, este iba a ser el camino más rápido, digamos, porque es simplemente una resta. Acá recordemos que podríamos escribir de esta manera, antes de llegar a la fórmula. La cuota 1 sabemos que va a estar compuesto por el fondo amortizante más el interés que se abona en esa cuota, que lo vamos a simbolizar con I latina mayúscula más 1. ¿Sí? Entonces, cuota número 1 será igual a T sub 1, que es el fondo amortizante, más el interés 1. De acá sabemos que el interés 1 va a ser igual, o lo podemos calcular como la deuda multiplicado por la tasa. O sea que tendríamos B sub n por I. ¿Sí? Esta expresión, yo no sé si resolvieron, ya sea con René o con Gabriela, completaron un cuadro de amortización, ¿lo llegaron a hacer? Sí, profe, hicimos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que para encontrar el interés en cada periodo, lo que hacían es multiplicarle a la deuda que tenían en ese periodo por la tasa de interés, ¿no? Sí. Entonces, en la cuota 1, nosotros sabemos que estamos debiendo el total del préstamo. Entonces, lo simbolizamos como B sub n, que sería el monto total, los 1 millón de pesos, por la tasa de interés. Si vamos a calcular el interés en otra cuota, ya sería el saldo pendiente en esa cuota por la tasa de interés. Ahí estaría la diferencia. Y bueno, de acá si despejamos, estaríamos teniendo la expresión que tenemos en la tabla de fórmulas. El el fondo amortizante va a ser igual a la cuota 1 menos B sub n por I. Este paso fue como la deducción de esa fórmula
Les muestro para que lo comprendan, de dónde sale esa formulita. Y es otra manera de haber resuelto el mismo ítem. Deberíamos llegar al mismo resultado. Esto siempre y cuando la cuota lo hayamos calculado de manera correcta, ¿sí? Acá es cuando le digo que podemos correr el riesgo de equivocarnos en el fondo amortizante si la cuota lo hicimos mal. Entonces acá recordemos que la cuota nos había dado 263.797,48 menos 1.000.000 por la tasa de interés, que sería 0,10. Y deberíamos de llegar al mismo valor. 163.797,48. ¿Alguien lo corroboró por las dudas? ¿Y da lo mismo? Sí, a mí me da igual. Sí, da el mismo, profe. Bien, entonces de esta manera podríamos asegurarnos de que calculamos bien la cuota. Bien, esto entonces era el ítem B. Ya teníamos la respuesta por ahí arriba. El fondo amortizante representa lo amortizado únicamente en el pago de la cuota número 1 y ese valor es 163.797,48. Veamos el ítem C, que me pedía el total de intereses abonados al realizar el último pago. O sea que básicamente, ¿qué me están preguntando acá? Los intereses totales. Los intereses totales, O sea, hasta el periodo 5 en este caso. claro, exactamente, hasta el final de hasta la cancelación de nuestro préstamo, que sería hasta la cuota número 5. Los intereses totales abonados, entonces, será igual, tiene una formulita correspondiente, lo vamos a simbolizar como I sub T, I mayúscula, recordemos que la minúscula queda exclusivamente para la tasa de interés. Entonces vamos a tener I sub T será igual A N por C, al tiempo por la cuota menos la deuda. exacto. Esta fórmula básicamente no tiene alguna demostración, sino que sale por razonamiento nomás, por deducción lógica. Sabemos cuántas cuotas vamos a pagar, sabemos el monto de las cuotas, si multiplicamos eso, obviamente que nos va a dar un valor mucho mayor al préstamo que pedimos. Entonces, si a ese valor le restamos el préstamo que pedimos, nos estaría dando el total de intereses que abonamos al banco. Actualmente, el banco, solo en concepto de tasa de interés, nos están cobrando aproximadamente 70%. ¿Sí? A eso, si le sumamos los gastos administrativos, impuesto al sello y demás cuestiones que nos cobra el banco, hasta el papelito y la charla que te da la asesora, más o menos terminás pagando de intereses un 100 y pico por ciento. O sea que si vos contraes una deuda de 10.000 pesos, como mínimo le vas a devolver 20.000 pesos al banco. Tendríamos entonces que los intereses totales van a ser 5 pagos por el valor de la deuda, perdón, por el valor de la cuota, que es 263.797,48 menos 1.000.000 de pesos. 318.987,40. 318.000. 987,40. Bien.
Bueno, en el chat una compañera también puso que le dio el mismo valor, 318.987,40. Eso, entonces, los intereses totales abonados. O sea que en total al banco le abonamos los 1 millón de pesos, que fue la deuda inicial, más estos intereses. O sea que 1.318.987,40 le terminamos devolviendo al banco con este régimen de pago. Bien. Veamos entonces por acá las respuestas. Y el valor de la cuota. Y acá vamos a subrayar la otra forma en que encontramos en el fondo amortizante. Bien, ¿quedó alguna duda respecto a este ítem? ¿Hay algo que no se haya entendido o que no haya salido? Bueno, si no hay dudas, entonces avanzamos con el ejercicio número 5. Será similar al ejercicio anterior. Vamos a tener una serie de ítems para calcular. En este caso es un poquito más extenso nomás. Nos estaría pidiendo la cuota para una deuda de 50.000 pesos que se salda en 10 pagos bimestrales al 4% bimestral de interés. Ítem B nos estarían preguntando por el fondo amortizante. Ítem C, la amortización del séptimo periodo. Ítem D, la amortización real hasta el séptimo periodo. Acá hay que tener cuidado, no es lo mismo la amortización del séptimo periodo a la amortización real hasta el séptimo periodo. Y hay que tener en claro qué me está pidiendo en uno y otro. En el ítem E me estaría preguntando el saldo de la deuda en el séptimo periodo, los intereses totales y el monto total devuelto a la institución prestamista. Entonces, un ejercicio bastante similar al anterior. De datos estaríamos teniendo el valor de la deuda, serían 50.000 pesos, que se van a saldar 10 bimestres al 4% bimestral. O sea que sería igual a 0,04 bimestral. Esos serían entonces los datos. Para el ítem A nuevamente vamos a tener que calcular el valor de la cuota. Tenemos la fórmula que habíamos fijado ya en el ejercicio anterior. Sería esta expresión, C igual a P sub n por I por 1 más I elevado a la n, todo eso dividido por 1 más I elevado a la n menos 1. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos. Sería 50.000
por la tasa de interés, en este caso 0,04 por 1 más 0,04 elevado a la 10. Todo eso dividido nuevamente 1 más i elevado a la n, que sería 1 más 0,04 elevado a la 10. Menos 1. Y bueno, Joana estaba afilada con la calculadora, ya nos dio el resultado. 6.164,55. ¿A alguien más le dio ese valor? Sí, a mí también. Perfecto. 6.164,55. Perfecto. Siempre entonces, a modo de sugerencia o comentario, razonen el ejercicio que les da, el valor que les da y hagan una comparativa. Siempre, en caso de que nos equivoquemos, nos puede dar un valor muy bajo o muy alto. Entonces, ahí tendríamos como una pequeña pauta de saber si está bien o no. En este caso, hagamos el razonamiento. Está haciendo 10 pagos y si me da 6.164, significa que aproximadamente estaría pagando 60.000 pesos. Y si sacó una deuda, si sacó un préstamo de 50.000 pesos, está bastante bien, ya que 50.000 es lo que sacó y el resto podríamos suponer que son, más que podríamos suponer, vendría a ser los intereses que abono. Sería preocupante si por alguna razón me dio, no sé, 2.000 pesos, vamos a suponer. Si ustedes ahí en ese caso multiplican 10, que sería el total de cuotas que se pagó, 10 por 2.000 pesos, le estaría dando 20.000 pesos, o sea que ni siquiera se acercaron a lo que fue la deuda inicial, o sea que ahí tienen un parámetro de si hicieron bien o mal. Tendríamos entonces que el valor de la cuota será de 6.164,55. Y también me pedía el fondo amortizante nuevamente. Nuevamente vamos a recuperar la fórmula anterior. La primera en función de la deuda, ya que esa es la información que me estaría dando el ejercicio. El fondo amortizante será igual entonces al valor de la deuda, 50.000 por 0,04 dividido 1 más 0,04 elevado a la 10 menos 1. Ese da 4.164,55. $4.164,55. Perfecto. Recordemos, ¿qué era el fondo amortizante entonces? Es lo que representa el valor de la primera cuota. No, el valor de la primera cuota no. El valor de Lo amortizado, la primera cuota. lo amortizado en la primera cuota, eso es lo que representa. Es de 4.164,55 entonces.
Ítem C me pide la amortización del séptimo periodo. Bien, ¿cómo calcularíamos eso? ¿Cuál es la diferencia entre el ítem C y el ítem D? El ítem C me está preguntando por la amortización del séptimo periodo y en el ítem D me estaba diciendo la amortización real hasta el séptimo periodo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La amortización del séptimo periodo es la amortización del periodo P, ¿no? Claro, es exactamente lo que amortizamos en ese periodo. No viene a ser el acumulado de Y amortización. el real es el acumulado. Y claro, cuando me dicen real o total amortizado es el acumulado, desde la primera cuota hasta el periodo P. Entonces, en este caso me estaría preguntando por la amortización del periodo P. El primero sí. Vendría a ser entonces, vamos por acá, es la amortización del Periodo P. En este caso tenemos una fórmula en particular, nuestra tabla de fórmulas, justamente se llama de esa manera, amortización del periodo P, y lo que hace es relacionarme la amortización de ese momento con el fondo amortizante. Por eso es que el fondo amortizante es un concepto muy importante dentro de la amortización francés, ya que me va a servir ese concepto para calcular otras cuestiones, como por ejemplo la amortización de otro periodo. ¿Cuál es el riesgo que corremos acá? Bueno, si nos equivocamos en el fondo amortizante, nos estaríamos equivocando también en este I. Pero bueno, son algunos errores que ya no se pueden evitar. Corremos siempre con un mínimo error. A menos que razonemos de otra manera, porque podríamos encontrar de otra manera. Bueno, tendríamos entonces, acá recordemos que también tenemos una simbología propia. Hay una diferencia entre la amortización del periodo P y el total amortizado. El total amortizado siempre va a estar con mayúscula. T sub P, la T va a estar con mayúscula en el total amortizado. En cambio, cuando simplemente estamos calculando la amortización del periodo, utilizamos la minúscula para diferenciarlos. Entonces, acá tendríamos en minúscula T sub P será igual al fondo amortizante por 1 más I elevado a la P, menos 1, ¿no? Sí. Tendríamos entonces que la amortización será 4.164,55 por 1 más 0,04 elevado a la P menos 1, o sea que sería 6. 7 menos 1, podríamos poner ya directamente el exponente que corresponde, sería 6. Otra cuestión acá que no estoy cambiando es, acá, en vez de escribir T sub P, puedo poner T sub 7, ¿sí? Para indicar que se trata la amortización del periodo 7. Pues se da 5.269,48.
Sebastián puso lo mismo, solo que redondeado para arriba, 5.269,49. Significa entonces que la amortización en el periodo número 7 es de 5.269,49 centavos. ¿Alguien pensó de otra manera cómo podría haber encontrado este mismo valor? Y va a ser un poco más largo, ¿no? Al menos el que tengo yo en mente. No sé si hay otro más, puede que sí. ¿Alguien tiene idea de cómo encontrar de otra manera? Piensen cómo encontrarían si estuviesen haciendo el cuadro de amortización. Sería la cuota menos el de los intereses. La cuota menos el interés, claro, pero la cuestión sería cómo encontrar, por ejemplo, el interés de ese periodo y qué más tendríamos que saber. El saldo que tenemos en ese periodo. ¿Cómo encontrarían el interés del periodo? Tenemos una fórmula en particular. Interés del periodo P, me dice I sub P igual a la cuota menos T sub P, que es lo que calculamos recién. Pero otra manera, sin utilizar esa fórmula, podría haber sido recurrir al saldo pendiente de la cuota número 6. Ese saldo pendiente sabemos que va a ser nuestra deuda inicial en la cuota 7. Entonces, a esa deuda, si la multiplicamos por la tasa, estaríamos encontrando los intereses abonados en esa cuota, y ahí por diferencia, la cuota menos ese valor, estaríamos encontrando también la amortización del periodo 7. Esa podría haber sido otra manera de resolver el ejercicio. Es por ahí un poquito más largo, pero llegaríamos o deberíamos de llegar al mismo resultado. Esta es más corta, sí, es más directa, así que nos quedamos con este procedimiento. Bien, nuestro ítem D sería ahora encontrar la amortización real hasta el séptimo periodo, o más bien el total amortizado hasta el séptimo periodo. Como les había dicho anteriormente, la diferencia en la simbología es que ahora va a empezar en mayúscula, la T va a estar en mayúscula, T sub P será igual. Y ahora tenemos dos expresiones, al menos dos expresiones para encontrar el total amortizado. Una es en función del fondo amortizante y el otro es en función de la deuda. Nos convendría, por precaución, digamos,
utilizar en función de la deuda, ya que es el valor que me está dando en la consigna. O sea que básicamente no hay mucha diferencia en la fórmula. Sí, un poco más corto en función del fondo amortizante, pero recordemos el fondo amortizante surgió de un cálculo previo, así que mejor ir a lo seguro. El total amortizado entonces en función de la deuda va a ser igual a la deuda inicial por 1 más I más I elevado a la P, 1, dividido y ahora vamos a tener 1 más I elevado a la N. Esa es la pequeña diferencia. En el numerador está elevado a la P, o sea, al periodo, el periodo en cuestión, y en el denominador está elevado al total al periodo de tiempo completo. Tendríamos entonces que el total amortizado en la cuota 7 será igual a nuestra deuda inicial, que era de 50.000 pesos, por 1 más 0,04 elevado a las 7 menos 1. Todo eso dividido 1 más 0,04 elevado a la 10 menos 1 ahora. Estaría dando 32.892,82, ¿puede ser, Sí, a mí me da igual. compañeros? Bueno, entonces eso significa que el total amortizado hasta la cuota número 7 es de 32.892,82. Eso representa lo que ya amortizó, en total, lo que ya amortizó de su deuda inicial. O sea, de su préstamo de 50.000 pesos, ya tiene amortizado 32.892,82. Bien. El siguiente ítem me estaría preguntando ahora por el saldo de la deuda al séptimo periodo, o sea que me estaría preguntando por saldo pendiente. El saldo pendiente lo vamos a escribir como B sub n menos P. Y esta expresión sigue un poquito más largo, el saldo pendiente en función de la deuda inicial. Nos quedaría B sub n
Y vamos a tener en el numerador uno más i elevado a la n menos 1 más i elevado a la p. Eso dividido 1 más i elevado a la n menos 1. ¿Puede ser? Lo que estaríamos encontrando acá, b sub n menos p, sería 10 menos 7, estaríamos haciendo b sub 3. Estaríamos calculando una renta inmediata de 3 términos, de 3 periodos de tiempo. Era subíndice, exponente. Diez menos 7, entonces, será igual a 50.000. Uno más 0,04 elevado a la 10 menos 1 más 0,04 elevado a la 7. Eso dividido 1 más 0,04 elevado a la 10 menos 1. $17.107,18. 17.107,18. Sí. ¿Alguien más le dio ese valor? Bien, perfecto. Entonces, el saldo pendiente, la cuota número 7, es de 17.107,18. ¿Qué significa? Que ese valor lo tiene que amortizar todavía en 3 cuotas. Es lo que le queda por cancelar de su préstamo inicial. ¿A alguien se le ocurrió otra forma de haber encontrado este valor? Puede ser la deuda inicial menos el total, el acumulado Va por ahí, el acumulado del el total acumulado, el total amortizado ¿hasta dónde? hasta la cuota 7. Sí, exactamente. Sería lo que calculamos anteriormente, que era el total amortizado hasta la cuota número 7,
si hacíamos la deuda inicial menos este valor, o sea, 50.000 menos 32.892,82, nos estaría dando el mismo valor, 17.107,18. Sí, 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 las dos formas es correcto. Podemos anotar por acá. La forma era si hacíamos P sub n menos P, iba a ser igual a B sub n menos T sub P, P mayúscula, o sea, total amortizado. Menos 7 iba a ser igual a 50.000 menos P sub P, que era 32.892,82. Y eso me iba a dar, obviamente que uno es más fácil que el otro, solamente que hay que asumir un poquito de riesgo si estamos dudando de nuestro resultado. 50.000 menos 32.892,82 me da el mismo resultado, 17.107,18. Y teníamos otro procedimiento y mucho más corto. Yo no sé si esa fórmula está en la tabla, en la tablita de fórmulas. Algunas salen por razonamiento nomás, por eso no se ponen todas las fórmulas a vida y por haber en la tabla como para no llenar de fórmulas, porque si hay demasiadas fórmulas no vas a saber para dónde mirar y no vas a entender nada. Ah, ¿les había dicho? Ah, ¿esta en particular? Ah, bien, perfecto entonces. Ya era de conocimiento entonces. Subrayo por acá como para que nos quede el otro procedimiento. Gabriela propone el ejercicio 7. Bueno, ahora miramos. Terminamos este ejercicio primero y ahí vemos qué plantea el ejercicio 7. Tenemos que hacer ahora el ítem F, calcular el interés total. F entonces serían los intereses totales abonados. La fórmula era I sub T será igual a N por la cuota, la deuda inicial, claro, B sub N. Bien. Nos quedaría entonces que I sub T será igual a N era 10 cuotas, ¿no? Sí, 10 por la cuota que era de 6.164,55. 6.164,55 menos nuestra deuda inicial que era de 50.000 pesos. Da 11.645,50. 11.000 645,50. con 50. Bien. Y Ivana también dice que da lo mismo. Intereses totales abonados entonces es 11.645,50. Bien. Y quedaba un último ítem
ítem G. Calcular el monto total devuelto a la institución prestamista. Bueno, esto creo que no hay una fórmula para esto porque surge simplemente de sentido común. ¿Cómo calcularíamos lo que abonamos en total? La cuota por la cantidad de Sí, de sería cuotas. la cantidad de cuotas que 6.160. pagamos por el valor de la cuota. Bueno, la cuota. No hay una fórmula para esto, así que podríamos poner el monto total devuelto será igual a n por la cuota. Entonces tendríamos será 10 por el valor de la cuota que era 6.164,55. Y eso, ¿cuánto les había dado? 61.645,50. Eso ya lo calculaban previamente en los intereses totales abonados en el primer término sería 10 por 6.164,55. O sea que si en realidad a este valor le sumaban 50.000 pesos de vuelta, volvíamos a ese valor. Bien. Y ahí tendríamos entonces ítem G resuelto, y ese era el último, creo. Sí, ahí estaría terminado entonces lo que es el punto 4 y el punto 5. No sé si quedó alguna duda respecto de estos ejercicios. ¿Hay algo que no se haya entendido, que no haya quedado claro? Profe, ¿le puedo hacer unas preguntas con respecto a rentas? ¿O no? A ver. No te prometo que sea capaz de responderte, pero bueno, a ver, te escucho. Yo no encontré ningún ejercicio que hayan resuelto con una renta que sea anticipada. Eh, entonces le quería preguntar si está bien mi deducción acerca del ejercicio 18. ¿Puede ser que sea una renta anticipada? Me fijo. Ejercicio 18. Puede que diga una empresa familiar adquiere un préstamo, el pago del mismo se habría pactado en cuotas de 175.000 al final de cada mes, durante 20 años, al 6% anual con capitalización mensual. Pasados los 5 años se decide cancelar esta deuda. ¿Cuál es el valor a abonar? Y si las cuotas fueron adelantadas, ¿cuánto abonarán? A ver, ¿cómo lo pensaste? No sé, pensando, o sea, aplicando la teoría, pensaba que era una renta anticipada, porque dice ahí que el periodo total es durante 10 años, pero pasa 5 años y decide cancelar la deuda. O sea que ahí esos 5 años hasta el momento de evaluación. Claro, sí, sí. Sería algo así. Vamos a un Paint para poder ilustrar eso, esa situación. En realidad no es una renta anticipada. Ah, Vamos a un Paint y te muestro por qué. Vos tendrías la línea del tiempo
empieza, ¿no es cierto?, nuestra renta con una duración de 20 años, ¿no? Esto decía que duraba 20 años. Bien. Ahí me dice que, bueno, en realidad creo que el ejercicio sí se puede, se presta como a confusión porque acá no nos dice si se pagó esos 5 años o no. Acá, por lo que yo interpreto, es que se pagó 5 cuotas y ahí se decide cancelar la deuda. Porque, a ver, el pago del mismo se habría pactado en cuotas de 175.000 pesos al final de cada mes durante 20 años al 6% anual con capitalización mensual. Pasados los 5 años, se decide cancelar esta deuda. Sí, porque en ninguna parte me diga que nos están diciendo que si se abonó o no. O sea que sí se puede prestar a una interpretación de una renta anticipada. Anticipada, puede ser está vencida, anticipado lo dice. entonces. Porque si asumimos que pagó 5 cuotas, 2, 3, 4 y 5, estaría acá en este momento. Acá tendría entonces 5 años. Si ya pagó estos 5 años, o sea, ya está. Nosotros tendríamos que analizar de estos 5 años en adelante, o sea que acá me restarían pagar otras 15 cuotas, ¿no? Entonces, si decide cancelar la deuda, vamos a asumir que en la cuota 6, porque dice, pasados los 5 años, se decide cancelar esta deuda. O sea que, suponiendo que pagó hasta la cuota 5, si por alguna razón dispone de efectivo y quiere cancelar la deuda, en la cuota número 6, o sea que acá en una sexta cuota, en esa cuota 6 va a pagar toda la deuda. O sea que, ¿cómo sabríamos acá cuánto tiene que pagar? Desde la cuota 6 hasta el final. ¿Qué tendríamos que calcular? Asumiendo que hasta acá pagó las 5 cuotas y que en la sexta quiere cancelar. O sea, hay que hallar la deuda a partir de la sexta cuota recién. Ahí, o sea, eso es suponiendo que venía pagando la deuda. En la cuota 6, acá, esto vamos a ponerle que ahí es el 6, donde está en rojo, acá tendríamos la cuota 6. Lo que tendríamos que hacer es hallar la renta inmediata de este periodo que nos está quedando, o sea, desde traer todas las cuotas hasta la cuota 6. ¿Sí? O sea que acá estaríamos calculando una renta inmediata hasta este punto y ese valor que nos da ahí es el total que tendrá que abonar. De esa manera sí se resolvería si se paga, si se hubiese pagado en las 5 primeras cuotas. Estaba mirando el ítem B a ver si es que me decía algo, pero no me decía nada. Me planteaba si fueran adelantadas, cuotas adelantadas. Profe, ¿Sí? disculpe, nosotros en la teoría habíamos hecho con el profesor René un ejercicio muy similar, cambiando los datos numéricos nada más. Él lo habíamos resuelto con renta anticipada, cuota vencida, ese ejercicio. Ah, o sea que el ejercicio Uno era sí dice
el que habíamos hecho con ese para el pago de una deuda, se habría pagado el pago de 150 pesos de cada mes durante 30 años. Es lo único que cambia. Ah, cambié los valores. Ah, bueno, sí, sí, sí. Si lo resolvieron entonces, un ejercicio similar, básicamente es la misma Solo cambiar los redacción. valores. Por eso Sí, también deduje como entonces es una renta ¿Era? anticipada, sí, sí, sí. Profe, no Sí, puede pero a ser mí lo que acá me inmediata, hacía dudar no es puede que ser en ninguna inmediata parte porque no estaba hay dicho. periodos de diferimiento. O sea, en la inmediata se supone que no hay periodos de diferimiento. Claro, no, no, no. Y en este caso hay periodos de diferimiento, sería que son los 5 en este caso, porque dice que las cuotas son vencidas. Sí. Ujú. Si es vencida sería 4 años, ¿o no? Exactamente, sí. Serían Si 4 es años porque es adelantada, vencida. si algo que es vencida, sí, 4 años. Ujú. Sí, sí. Y si Y fuese adelantado, entonces, ¿Y la N valdría 20 igual, o no? sí, esa también es mi consulta, profe. Una vez que nosotros hallamos, en este caso, por ejemplo, le consulto porque como que no hicimos en la práctica ningún ejercicio, por ejemplo, el 15, el 16, el 17, o sea, la renta vimos imposición y vimos inmediata 2 y vimos una diferida, entonces como que tenemos ujú. muchas dudas todavía. Pero en este caso, por ejemplo, en el ejercicio 18, ¿cómo yo sé cuánto vale M y cuánto vale N? Porque en este caso ya pasaron 4 meses, sería porque dice al final de cada mes, y sería, yo tengo Cada que año, restarle por Pero la cantidad en tiempo total. al final de cada. Sandra, la N nunca cambia, dijo la profe. O Claro. sea que sería Es que 20. acá tienen que tener en cuenta que dice que adquiere un préstamo durante 20 años, o sea que N es 20 años, 20. ¿sí? De ahí, M es el periodo de diferimiento, como lo están diciendo, pero entonces, entre M y N se tiene que cumplir estos 20 años, estos 20. Encima que hay que tener en cuenta que se paga al final de cada mes, o sea que Profe, en teoría lo tendríamos que llevar a meses. no sé qué tanto se cumple que N nunca cambia, porque con la profesora de la práctica vimos el ejercicio 16 y era una renta diferida, cuota vencida, era el ejercicio 16 y ella cambió el valor de N. Ella, o sea, el total de N valía 10 años, pero después pasaron 2 años, esta persona paga, cuestión que ella le puso N vale 8 y el periodo de diferimiento vale 2, o sea, le cambió el valor de N. Entonces como que eso me presta confusión, si se puede cambiar el valor de N, si no se puede cambiar el valor de N, todavía no me Claro, quedó claro eso. ahí tenés que tener en cuenta el periodo de diferimiento y después cuánto tiempo le resta por pagar. Porque acá estoy mirando el ejercicio 16 que vos decís, dice el cual se deberá ser cancelado transcurridos 10 años. O sea, Sí. pensá, imagínate que el banco te da un plazo de 10 años para que vos pagues la deuda, ¿sí? Entonces, si ya pasó 3 años, ¿cuánto te queda por pagar? ¿En cuánto tiempo tendrías que pagar, que cancelar la deuda? Y la profe puso 8 ¿Entiendes? porque esta justamente era una renta cuota vencida. Cuota vencida, claro, o sea, hubo un periodo de diferimiento de 2 años y Sí, para el tercer año ya tiene que empezar a pagar. porque O si no sea sería, que al si ser cuota fuera cuota vencida, adelantada, si fuera cuota adelantada, M valía 3, M valía 3 y N valdría 7. 7. ¿Sí? Y bueno, y en Y este si caso, en el ejercicio 18, entonces, ¿cuánto valdría M y cuánto valdría N? el ejercicio 18, fíjate que N está en años. O sea, me está diciendo durante 20 años. Para empezar, eso lo tenemos que llevar a meses. ¿Cuánto sería? 20 multiplicado por 12 me daría 240. ¿Sí? O sea que tiene 240 meses para cancelar ese préstamo. Pasados 5 años, o sea que ¿cuántos meses ya transcurrieron? En 5 años son 60. 60. 60. O sea que
lo que te está restando por pagar sería 180. 240 menos 60. 180 veces. Sería Yo 180. lo hago por 4 años, como dijo la compañera. O sea, no hago por 5, hago por 4. Claro, así acá es cuota vencida, claro. 48. No, porque paga al final de cada mes. Ojo con eso, si ustedes le sacan un año, le están sacando 12 pagos. Ojo con eso ahí. Y sería 48. Ustedes le están sacando un año. Si lo multiplican por 4, le están sacando un año, o sea que le están sacando 12 pagos. Tienen que sacarle Profe, un mes claro, nomás. pero si dice que es a cuota vencida y no es a cuota adelantada, entonces si yo tengo que ocupar, o sea, eso también nos confunde porque la profe nos explicó así también, que si es a cuota vencida, yo tengo que hacer el final de ese año, que en este caso sería 4 años, y si fuera cuota adelantada sería 5 años. A ver, acá me parece que hay una confusión entre cómo está pagando la cuota y en el valor que está expresado el periodo de tiempo. Y siempre recuerden que el periodo de tiempo tiene que estar unificado con la unidad de la tasa. Si nos fijamos, la tasa dice anual capitalización mensual. Claro, la cuota es mensual. Acordate que dice pasados 5 años, o sea, hay 60 meses ahí. Y sí, entonces sería 48. No, sigue habiendo una confusión ahí. Si pasaron 5 años, ¿cuántos meses pasaron? Ahí sería la pregunta. 60. 60 meses. 60. Entonces, si dice pasados 5 años, para la cuota 61, está queriendo cancelar la deuda. O sea que tu periodo de diferimiento es 60, ¿sí? Y el resto sería N, lo que te está quedando por pagar. Ok. ¿Cómo lo resolvieron con René? Me dijeron este ejercicio. ¿Cómo lo plantearon ahí M y N? Con el profe Este ejercicio no se resolvió en clase del 18. Pero me dijeron que resolvieron uno parecido, con Sí. valores diferentes nomás. sí, en la teoría, el ejercicio 9 de renta, en teoría, con el profesor René. No sé si tienen. Ejercicio 9, pero acá dice el ejercicio 9, establece cuántos trimestres son necesarios. No, pero en el Power de la teoría. Claro. No tiene nada que ver con el práctico No. que tenemos. Sí, René siempre se elige ejercicios por fuera del práctico para plantear sus clases. Así que el trabajo práctico exclusivamente para la práctica y la tutoría. Sí, pero justo ese coincidió Bueno, casi. y fíjense ahí cómo resolvió René. O sea, cómo consideró él M y N. Convirtió los 30 años, porque en este era 30 años, a 360 meses. Y ese fue el valor que usó en N. Al igual que en M, usó los 6 años, usó 72 meses. A ver. Claro, ahí quedó. Porque acá está la cuestión de que no se pagaron las cuotas. Yo lo estaba razonando como si se pagaron las cuotas, por eso yo le estaba diciendo 60 y el resto sería N. Pero claro, en este caso, al no pagarse las cuotas, pues tenés el mismo lapso de tiempo. Si no pagaste ninguna cuota, ¿cuántas cuotas te están quedando por pagar? Y te están quedando por pagar todas. O sea que ahí se está manteniendo el plazo. Y además se le incrementa el periodo de diferimiento porque recordad que si vos no estás pagando, vos a la vez estás generando intereses de deuda. Si vos no pagas una cuota,
Para la cuota número 2 ya te están recargando intereses de la cuota 1 por no haber pagado. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Profe, una pregunta más antes que termine. ¿Y el 15? Que dice Matías que era un departamento que empezará a pagar dentro de los 8 meses. O sea que pasados los 8 meses recién va a pagar. Va a empezar a pagar, sí. Eso vendría a Ajá. ser una renta diferida. Este sería una renta diferida, al igual que, y bueno, pero igual le pregunto, terminando esta, pasados los 8 meses, que ahí en los 8 meses vendría a estar el momento inicial donde empieza a Claro. Y ahí dice pagar que la cuota, abonará 18 cuotas mensuales. cuotas mensuales. Sí, mi problema está entre el valor de N y el valor de M. Como acá las cuotas son mensuales y adelantadas, acá tengo que usar como M8, ¿no es cierto? Y como N18. Claro. Ujú. Acá sí valdría eso. Sí, sí, sí. O si no, pensalo como si fuese vencida, ¿cómo sería? Si fuese Y vencida, vencida siempre va a ser si es vencida siempre va a ser un mes anterior, ¿no es cierto? claro, M sería 7. Y ahí sí cambiaría el valor de N. No, 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 porque tiene que hacer en 18 pagos. Y bueno, y si en el caso, y claro, y si es vencido, M va a valer 7 y N va a seguir valiendo 18. Sí, porque te está diciendo abonará 18 cuotas mensuales. Pero ahí, bueno, si cambia a vencidas, hacete la línea del tiempo, digamos. Claro, por eso yo le pregunto, porque hay como que es 7 meses y... Dice que transcurrido a los 8 meses tiene que empezar a pagar. ¿Sí? Entonces, acá los M que va a tener que jugar acá con el dibujo a ver cómo te queda. La cuestión que se tiene que cumplir que en 18 pagos termine de cancelar. Acá, en lo que es N, él tiene que abonar en 18 pagos. 18 pagos. Ahí hay que jugar con el valor de N, cuota adelantado, cuota vencida. Sí, como que me confundió un ejercicio nomás que hicimos de una renta diferida que se cambió el valor de M, pero debe ser por el enunciado que tenía, no sé. Claro, sí, 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 sí puede. Siempre hay que prestar atención a lo que plantea el enunciado. Pero siempre hagan la línea del tiempo para tener idea. Porque acá hay una cuestión con cómo la fórmula plantea, cuando es cuota adelantada, se está agregando un factor que es 1 más i. Y acordate que ese 1 más i, si es cuota vencida, no está. O sea que matemáticamente se está cancelando eso con un término del denominador. O sea que ahí es el juego que uno está haciendo. Bueno, ¿y el 17 también sería diferida? A ver. Me pregunto porque eso fueron todos ejercicios que no lo hicimos, entonces como para que podamos practicar al menos sabiendo que estamos en lo correcto. Janine adquiere un automóvil con un valor de 700.000 pesos. Convino con el vendedor en empezar a pagarlo dentro de 4 meses, abonando 12 cuotas mensuales vencidas a una tasa del 18% anual. Determinó el valor de cada una de las cuotas pactadas en la compra del vehículo. Sí, sí, también es una renta diferida. También es diferida y acá en este caso es vencida. Sí. Ujú. Así que en este caso sí, M valdría 3 Claro. Ujú. Y me vale 3. y N 12. Y N tiene que abonar 12 cuotas. ¿Sí? Ahí está la duración de la renta, porque acordate el momento de evaluación. Desde el momento Sí. inicial al momento final, ahí tenés N. Y te dice que está abonando en 12 cuotas. O sea que entre momento inicial y momento final tiene que haber 12 cuotas.
Entonces ahí el ejercicio 16, 17, esas son rentas diferidas también. Una compañera en el chat me había preguntado por su El ejercicio 7, profe, de 7, ambas producción. Ajá. El enunciado, más que nada para entender. determina el valor de un préstamo que puede ser amortizado en 36 cuotas mensuales de 960 pesos al 22% anual, capitalización mensual, y el importe que debe abonar junto con la cuota número 30 si el deudor puede cancelar en ese momento. Bien, ahí sería más o menos la explicación que yo estaba dando en Paint con esta primera parte. ¿Sí? O sea, se aplica el tema o sea, el tema anterior, entonces. Ahí sí, tenés que jugar con esta cuestión acá. Si tiene una duración de 36 meses, ¿no? Entonces, llegado hasta la cuota 30, o sea, abonó hasta la cuota 30 y a partir de ahí quiere cancelar. Pero ahí hay que tener cuidado, porque te está diciendo que con la cuota 30 ya quiere cancelar. O sea que vos ahí tenés que calcular el saldo pendiente hasta la cuota 29, ¿sí? Ese valor vas a tener que cancelar en la cuota 30, porque te está diciendo, y el importe que debe abonar junto con la cuota número 30 si el deudor puede cancelar en ese momento. ¿Sí? O sea que vos, primero, vos sabés que las cuotas son las mismas en todos los términos, ¿no? Va a llegar la cuota número 30 y vos vas a pagar los 960 pesos, que es el valor de la cuota, y además ya querés cancelar las otras 6 cuotas que te está quedando. O sea que ahí vas a tener que calcular una renta inmediata por ese lapso de tiempo. Porque lo que se hace ahí es quitar los intereses y traer a la cuota 30. ¿Se entiende? Dale, profe, perfecto. Sí, sí, entendí. ¿Alguna otra duda? No, teníamos duda de rentas nomás en ese ejercicio que no lo hicimos. Más que nada en rentas. Sí, en la renta anticipada no hicimos ningún ejercicio Bueno, por en lo la general práctica, renta digamos. anticipada no se suele tomar. Ah, buenísimo. O sea, le tiro Si no, nos un vamos a centro ahí. desvelar hoy para poder entender eso. Se le tiro un centro ahí, pero sí, no, renta anticipada no se suele tomar. Sí, sí, la otra creo, o sea, inmediata imposición y diferida, una de esas segurísimo. Profe, ¿Sí? los dos ejercicios anteriores, ¿usted los sube al aula virtual ahora o no? Sí, 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 sí. Está acá, Ah, yo cierro la clase, lo transformo a PDF y ya lo subo al aula virtual. muchas gracias. ¿Alguna otra duda, gente? Si no hay más dudas. Bueno, a ver. Claro. Sí, sí, sí. Vos, vamos a suponer que en este segundo parcial vos sacás un 4 también. Vos estás ahí en condición, estás quedando regular, ¿sí? 4 y 4 estás quedando regular. Vamos a suponer que sacas un 2. Ahí tendrías que ir a recuperatorio desde el segundo parcial como para regularizar la materia. En cambio, si en este segundo parcial sacas un 6, estás en condición de promocionar. O sea que podés recuperar el primer parcial y si sacas más de 6, promocionás. Si por alguna razón te fue peor que en el primero, o sea que sacas un 2, no pasa nada. Se te da la nota del primer parcial. O sea que estarías quedando regular. Esa es la situación. Podés recuperar el primero con la chance de promocionar. O sea que tendrías que sacar más de 6 en el primer parcial para poder promocionar. Si por alguna razón te va mal, sacas un 2, no pasa nada. Se queda el 4 y estarías regularizando. ¿Alguna otra
consulta? Sí. Sí. Claro, sí, sí, sí. O sea, nosotros evaluamos mañana y nos estaríamos desvelando, corrigiendo para que tengan la nota cuanto antes para el recuperatorio, porque ustedes están teniendo el recuperatorio el 25 de noviembre. Año 18, segundo parcial. En el transcurso del fin de semana estaríamos corrigiendo y les tendríamos que subir la nota, cosa de que ya estén sabiendo si recuperan o no, para el jueves otra vez. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por ahí algunas aclaraciones. Recuerden, el parcial siempre se rinde con cámara prendida en todo momento, así que el día de mañana, si por alguna razón no tienen cámara o algo, recurran a un segundo dispositivo o traten de solucionar esa cuestión, porque sí o sí se debe tener la cámara prendida en todo momento. Bueno, gente, si no hay más dudas respecto al tema. Profesor, los temas que van a entrar, solo rentas. Rentas y amortización. A ver, no estoy recordando bien, en el primer parcial entró hasta vencimiento como 1,5, ¿no? Sí, Bien, Sí, 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 entonces también. el segundo parcial es solo renta y amortización. Sí, sí. Profe, ¿y sería la misma modalidad del primero? Habría teoría y práctica, ¿no? Sí, 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 sí. También todos los parciales, por ser la materia promocional, tienen que acreditar una parte de teoría y una parte de práctica. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más dudas, vamos cerrando la clase. Bueno, gente, entonces, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase. Éxitos para mañana.